¿Qué tal, colegas del agua? ¿Cómo están? Espero que bien y con ganas de aprender en este nuevo video de el módulo Tópicos Generales del Diseño de Obras Hidráulicas Civiles. En el ejercicio de hoy veremos cómo estimar una curva de frecuencia de caudales de crecida, donde el objetivo es estimar el caudal máximo de operación de una bocatoma. La metodología para llegar a este objetivo consiste en primero obtener la estadística de caudales máximos e instantáneos del río que estemos estudiando, a partir de datos de la información de la Dirección General de Aguas. Luego veremos el tratamiento de los datos y sistematización de los datos para poder calcular sus respectivas probabilidades de excedencia de cada caudal de crecida. Luego el periodo de retorno asociado a cada caudal de crecida y así poder generar la curva de frecuencia de caudales de crecida. Y finalmente, dependiendo del periodo de retorno que se adopte para diseñar la bocatoma, calcularemos el caudal máximo de operación de la bocatoma. Les recomiendo, al igual que en el ejercicio anterior, tratar de realizar este ejercicio en casa. Puede ser una vez terminado el video o de forma simultánea, que también es posible, ya que pueden ir deteniendo el video mientras hacen los distintos pasos de cálculo. Bueno, primero vamos a ir a descargar la estadística hidrológica de caudales máximos de crecida. Para ello vamos a la página web de la Dirección General de Aguas y vamos a buscar información asociada al mismo cuerpo de agua que estudiamos en el ejercicio anterior. Esto es Río Rahue, específicamente en Quebrada Culén. Vamos a servicios hidrometeorológicos, luego eh, estadística hidrológica en línea, acceso a consulta en línea. Revisemos el mapa de la red solamente para recordarnos el periodo de tiempo en que tenemos datos para la estación eh, Río Rahue en Quebrada Culén. Vamos a la novena región de la Araucanía. Me parece que es Tono Sauce. Aquí está, Río Rahue en Quebrada Culén. Tenemos datos desde el 1 de julio de 1997 hasta la fecha. Por lo tanto, vamos a abarcar el periodo 1998 a 2015, donde vamos a eh, obtener el caudal máximo anual dentro del periodo 1998 a 2015. Entonces, volvamos, reporte fluvimétrico, vamos a caudales máximos instantáneos, perdón, caudales instantáneos, que creo que los entregan hora a hora o cada 20 minutos, algo así, depende de la estación. Región de la Araucanía, buscamos. ¿Dónde está el río Rahue en Quebrada Culén? Aquí está. Y en este caso, para los caudales instantáneos, nos permiten descargar hasta 4 años. Pero para comodidad voy a descargar eh, cada un año, de manera que después generemos una hoja de cálculo por cada año. Entonces, desde el 1 de enero del año 1998, dijimos, hasta el 31 de diciembre del mismo año. Ahora vamos a
consolidar todas las planillas Excel en una sola que incluya todos los años del registro. Muy bien, ahora vamos a calcular valores de caudal máximos anuales desde el periodo 1998 hasta el periodo 2015. Donde el valor de caudal máximo del año 98 sería el máximo de la hoja de 1998 y de todos los caudales instantáneos. Para ello ocupamos la función máximo entre todo el rango de caudales que componen el año. 38 metros cúbicos por segundo para el año 98. Ya, pero para hacerlo sistemáticamente para todos los años de una forma más rápida, voy a ocupar la función máximo nuevamente, más la función indirecto y la función concatenar. Así hemos obtenido la serie de caudales máximos anuales. Ojo que es probable que la estadística esté incompleta en algunos periodos. Por ejemplo, ya sabemos que para el año 2006 no se tienen todos los datos. Por ejemplo, si vamos ya al año 2006, que fue el año que hubo crecida, y ya habíamos visto para los caudales medios mensuales que faltaba información. Vemos que tenemos el mes de mayo, junio, julio, efectivamente. Vemos que desde el mes de julio tenemos datos hasta el 17 de julio, que es probablemente cuando comenzaron las crecidas. Y de julio no tenemos registro hasta noviembre. Luego es muy probable que la estación haya fallado y no haya registrado todos los datos. De todas maneras vemos que los caudales máximos del mes de julio fueron del orden de 60 y algo metros cúbicos por segundo. 68 casi. Lo cual está registrado aquí según la fórmula que empleamos para calcular los caudales máximos. Bueno, ahora bien, suponiendo que este fue el caudal máximo que en la realidad ocurrió el año 2006,
vamos a generar la curva de frecuencia caudales de crecida en base a estos datos. Si es que así no fuera, habría que hacer un estudio para ver cuál fue efectivamente el caudal máximo que pasó por el río el año 2006. Podría ser, por ejemplo, en base a algún registro de trazas en el río, en donde haya quedado demarcado hasta dónde llegó el nivel del agua, y conociendo la batimetría del sector podríamos estimar con la ecuación de Manning eh, el caudal pasante. Habría que asumir un valor de rugosidad del cauce, habría que estimar la pendiente promedio del cauce, más la altura de agua, se puede estimar un perímetro mojado y con eso aplicar la ecuación de Manning y estimar o ratificar este valor de caudal. Pero bajo el supuesto de que esta serie de caudales máximos anuales es válida, vamos a generar una curva de frecuencia de caudales decrecientes. Entonces, el primer paso sería ordenar los datos de mayor a menor. Entonces, si aquí ponemos la posición, acuérdense que la probabilidad de excedencia estaba dada por la posición dividido por el número total de datos, en este caso 18, más 1. Esa sería la probabilidad de excedencia. Ahora bien, el periodo de retorno se define como 1 dividido la probabilidad de excedencia, siempre y cuando tengamos un dato por año. Entonces este sería el periodo de retorno que siempre se anota con la letra T en años. Vamos a agregar los decimales. ¿Ven? Entonces, como tenemos una serie de 18 datos, el periodo de retorno más alto que podemos encontrar es de 18 más 1 datos, ¿cierto? 19 años. Por lo tanto, el caudal asociado a la crecida del año 2006 se asocia a un periodo de retorno de 19 años, que fue la crecida más grande. Mientras que el caudal más pequeño, de 24,4 metros cúbicos por segundo, no sé en qué año ocurrió, el año 2012, se asocia a un periodo de retorno de un año. O sea, si podemos graficar, con esto podemos encontrar la curva de frecuencia de caudales de crecida, que normalmente se grafica en una escala logarítmica. Ahí está. Ahora bien, nosotros podemos calcular el caudal asociado a un periodo de retorno que esté entre 1 y 10 años con esta curva. Pero si nuestra boca toma queremos diseñarla para un periodo de retorno de 25, 50 o 100 años, vamos a tener que extrapolar la curva de manera de poder conocer valores de caudal asociados a periodos de retorno mayores, porque esto está fuera de nuestro rango de datos. Vamos a tener que ocupar alguna técnica de extrapolación, alguna técnica matemática, para lo cual lo primero sería ajustar esta serie de puntos a una curva estadística.
Y para ello existen una serie de distribuciones de probabilidad que se ocupan para ajustar este tipo de datos. Las curvas más comunes son las de logarítmica, log normal, log Pearson, eh, Gamble. Hay una serie de ajustes probabilísticos que se recomiendan para este tipo de curvas de frecuencia de valores extremos. Lo que haremos ahora es estimar una distribución teórica de probabilidades de modo de poder calcular el caudal asociado a un periodo de retorno de 25, 50 y 10 años. Entonces, eh, la curva teórica de probabilidades va a ser 1, 10, 20, 25, 50 y 100 años, donde la probabilidad de no excedencia, o 1 menos la probabilidad de excedencia, va a ser igual a 1 menos 1 dividido. Ahí está. Miramos el orden decimal más. Entonces, nosotros queremos calcular el valor de caudal teórico a partir de la distribución teórica de la distribución de probabilidades. En el fondo, esta serie de datos, que está graficada en esta curva, la ajustaremos a una distribución teórica de probabilidades de modo de poder calcular caudales asociados a periodos de retorno más altos, o sea, en este rango, de 25, 50 y 100. Y estos de 1, 10 y 20 solamente los calcularemos para poder dibujar la curva teórica. Entonces, esta serie de datos la vamos a llevar a un programa de manejo de estadística que se llama EasyFit, que es de uso gratuito y que permite ajustar series de datos a ajustes de probabilidad. No voy a explicar en detalle cómo se ocupa este programa, sino que solamente voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a tomar esta serie y vamos a probar distintas distribuciones de probabilidades. Son todas las que están aquí. Y vamos a ver qué tal se ajustan las que normalmente se ocupan en hidrología para valores extremos. Entonces vamos a aplicar los distintos tests de Kolmogorov-Smirnov y Chi-cuadrado, que son los que normalmente sirven para evaluar el ajuste de estas distribuciones de probabilidad. Con Kolmogorov-Smirnov vemos que la serie de log Pearson 3 y log Weibull de 3 parámetros eh, tienen mejor ajuste. Y según Chi-cuadrado tenemos log Pearson 3 y log normal. Estoy mencionando solamente las que normalmente se ocupan en hidrología, las otras no las estoy mencionando. Entonces, el ajuste que vamos a ocupar es la de log Pearson 3, que tiene un estadístico de ajuste de chi cuadrado de 0,00609, el que dio valor más bajo. Eh, entonces, para ello vamos a seleccionar la distribución log Pearson 3 y aquí obtenemos los parámetros de ajuste, son tres parámetros. Perdón, los parámetros de la distribución estadística de probabilidad. Vamos a ocupar el asistente de estadística para calcular los valores de caudal que requerimos. Entonces vamos a escoger la distribución log Pearson 3, que tiene tres parámetros, y vamos a copiar los parámetros
del ajuste. Ojo que esto es nada más para calcular estos valores que están fuera de la curva, o sea, para extrapolar la curva. Bien, para dibujar la curva teórica de distribución de probabilidades, vamos a usar el periodo de retorno de 2 años en vez de 1, ya que el periodo de retorno de 2 años invalida la ecuación de la probabilidad de no excedencia. Conocidos los parámetros de la distribución, vamos a calcular cada valor de caudal asociado a una respectiva probabilidad de no excedencia. Sería para periodo de retorno 1 año, o sea, probabilidad de no excedencia de 0,5, tenemos 48,38 metros cúbicos por segundo. Y así calculamos los distintos valores. Tenemos un valor de caudal asociado a cada periodo de retorno, lo que se denomina la curva de frecuencia de caudales decrecientes. Entonces, en este mismo gráfico vamos a añadir la curva teórica, que sería el ajuste Log-Pearson de 3 parámetros. Y ahí está. Como es teórica, la vamos a agregar como una línea. Ahí está. Y configuramos el gráfico. Ahí está. Entonces, si la bocatoma se quiere diseñar para soportar caudales de crecida de 50 asociado a un periodo de retorno de 50 años, esta debe soportar 71,2 metros cúbicos por segundo, y si se quiere para 100 años debe soportar 73,23 metros cúbicos por segundo. Vamos a pegar esto en los resultados. Bueno, entonces en este video, a partir de información fluviométrica disponible en línea desde la página web de la Dirección General de Aguas, hemos descargado una serie de caudales instantáneos del río Rahue en Quebrada Culén, la cual le hicimos un tratamiento en Excel para calcular los caudales máximos por cada año. Con ello obtuvimos una serie de caudales máximos instantáneos anuales. Con esta serie pudimos calcular la probabilidad de excedencia de cada una de estas crecidas anuales y así obtener la curva de frecuencia según posiciones de ploteo, asumiendo que la probabilidad de excedencia se calcula con una distribución del tipo Weibull, donde la probabilidad de excedencia de un cierto caudal se calcula como la posición jerárquica dividido el total de datos más 1.
que corresponde a los puntos azules que se ven en esta curva de frecuencia de caudales. Luego, para poder conocer caudales asociados a probabilidades de excedencia mayores a 20 años, tuvimos que generar una curva de distribución de probabilidades teórica cuyo mejor ajuste estadístico pareció ser la distribución log-Pearson 3, la cual permite de buena manera calcular caudales asociados a mayores periodos de retorno. En este caso se calcularon caudales asociados a los periodos de retorno de 50 y 100 años, siendo el primero un caudal que podría ocuparse para el diseño de la Okatoma, caudal máximo me refiero, de operación, mientras que el caudal asociado a 100 años podría asociarse a un caudal de verificación, es decir que con el caudal de diseño la Okatoma tiene que operar sin ningún problema respetando las revanchas, mientras que con el caudal de verificación el caudal podría pasar con algunos pequeños problemas, por ejemplo superando las revanchas pero no provocando desbordes. Ya veremos eso en mayor detalle más adelante cuando diseñemos canales. Bueno, espero que hayan entendido los distintos pasos asociados a este ejercicio. Sin embargo, espero que no pierdan de su punto de vista el objetivo de este ejercicio no es que ustedes dominen a plenitud cada uno de estos pasos, ya que contempla varios conceptos que se estudian en hidrología que no necesariamente ustedes deben dominar, pero sí me interesa que se hagan una idea de cómo uno llega a estos valores de caudales máximos de operación de una Okatoma, que también, como lo veremos más adelante, se ocupan en el diseño de embalses. Bueno, cualquier duda, de todas maneras, las podemos conversar a través de la plataforma. Muchas gracias.